vamos a desarrollar planteamientos del problema sobre el teorema de Pitágoras, pero antes vamos a recordar nuestra fórmula. Si nos falta el dato C, recuerden que debemos sumar. Ahora, si nos falta A o B, vamos a restar. Y siempre vamos a calcular los cuadrados y la raíz. Es importante recordar cómo reconocer C. C siempre será el lado que está frente a nuestro ángulo de 90 grados. Tenemos el primer problema. ¿Cuál es la distancia entre los puntos P y R? Si nos damos cuenta, en el esquema tenemos los puntos P y R aquí. Por lo tanto, vamos a analizar cómo podemos aplicar el teorema de Pitágoras en este problema. Al analizar el dibujo, nos damos cuenta que nos están pidiendo RP, que es una parte de nuestra hipotenusa. Si nosotros sacamos este triángulo, nos vamos a dar cuenta que es un triángulo rectángulo, donde el lado que nos falta es la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa siempre es el lado que está al frente de nuestro ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nos falta la hipotenusa, debemos sumar. ¿Qué vamos a sumar? 6,5 más 20. ¿Y que le vamos a regalar? Un 2 y nuestra raíz, de esta manera. Al hacer ese cálculo, vamos a obtener 42,25, que equivale a ese cálculo, más 400, que sería 20 elevado a 2. Lo vamos a meter dentro de la raíz, que sería 442,25, y al calcular la raíz vamos a obtener aproximadamente 21 centímetros. Por lo tanto, la medida de mi hipotenusa sería 21 centímetros. Para poder determinar el lado RP, vamos a analizar lo siguiente. Dentro de la circunferencia tenemos un radio que mide 6,5. Y si un radio mide 6,5, todos los demás radios que estén dentro de esta circunferencia van a medir 6,5. En este caso, este mide 6,5 y su continuación también mide 6,5. Recuerden que dos radios forman un diámetro. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Vamos a tener nuestra hipotenusa que mide 21 centímetros, que es el total de esta recta, ¿cierto? Entonces, le vamos a restar nuestro radio de esta manera, porque le vamos a restar el radio para poder obtener RP. Entonces, le vamos a restar 6,5. Al realizar la resta, vamos a obtener 14,5. Eso corresponde al lado RP, que es lo que le falta, ¿cierto?, para completar la hipotenusa. En el problema número 2 nos piden hallar la medida del segmento AB. Vamos a analizar cómo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Para poder encontrar la medida entre A y B, hemos formado un triángulo rectángulo para determinarlo con el teorema de Pitágoras. Aquí vamos a tener 3 centímetros, asumiendo que esta medida está en centímetros, y aquí tendríamos 4. De esta manera, porque si nos fijamos en nuestra tabla, tendremos 1, 2, 3, 4 espacios. Y de la misma manera acá tendríamos 1, 2, 3 espacios. Por lo tanto, nuestro triángulo rectángulo sería así. Para poder calcular nuestra hipotenusa vamos a sumar, porque recuerden que nos falta la hipotenusa. Entonces le vamos a regalar un 2 y una raíz. Aquí tenemos los tríos pitagóricos. Entonces vamos a tener 16 más 9 es igual a la raíz de 25. Y la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, la medida entre A y B es 5 centímetros. El problema número 3 dice hallar la medida de la diagonal de la base X y la medida de la diagonal del ortoedro Y. Vamos a analizar y ver cómo podemos aplicar el teorema de Pitágoras.
Vamos a comenzar calculando la diagonal que llamaremos X, para posteriormente buscar nuestra diagonal Y. Aquí hemos apartado nuestro triángulo que está en la base de nuestra figura y vamos a tener una medida que es 12 centímetros y 9. Como nuevamente nos falta la hipotenusa, vamos a sumar 12 más 9, ¿sí? Porque nos falta la hipotenusa y le vamos a regalar como siempre el 2 y la raíz. De esta manera, al calcularlo, vamos a obtener 144 más 81 y eso nos va a dar como resultado 225. Y la raíz de 225 es 15. De esa manera vamos a obtener que X corresponde a 15 centímetros. Ahora vamos a calcular nuestra siguiente diagonal. Ya tenemos entonces el valor de X, que es 15, que es la base de nuestro triángulo rectángulo más grande. Hemos sacado ese triángulo y nos damos cuenta que de base tenemos los 15 que calculamos, vamos a tener como cateto 8 centímetros y vamos a poder calcular nuestra hipotenusa, a la cual llamaremos Y. Entonces vamos a tener 8 más, ¿cierto? 15, porque recuerden que estamos calculando hipotenusa, y le vamos a regalar el 2 y nuestra raíz. De esta manera vamos a tener 64, aquí vamos a tener 225, al hacer la suma vamos a obtener 289 y al calcular la raíz de 289 nos va a dar 17. De esa manera, el valor que vamos a obtener en Y será 17, que es la diagonal que cruza toda mi figura. El problema número 4 dice lo siguiente. La medida de un triángulo equilátero mide 8 centímetros. Calcula la medida en milímetros de su perímetro. Y ahí tenemos el dibujo. Vamos a analizar. Antes de calcular el perímetro de nuestro triángulo equilátero, lo que haremos será determinar el valor de X. Y para determinar el valor de X vamos a utilizar la fórmula general de Pitágoras. Vamos a reemplazar entonces nuestros catetos y lo vamos a elevar a 2. Vamos a tener 8, que es un cateto, nuestra X, que es otro cateto, es igual a la hipotenusa, ¿cierto?, al cuadrado. De esta manera lo vamos a poner entre paréntesis y lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora vamos a tener 64 más x al cuadrado es igual a 4x al cuadrado. De esta forma. Ahora vamos a agrupar las x todas en un lado. Entonces vamos a tener 64 es igual a 4x al cuadrado menos x al cuadrado. Al realizar ese cálculo nos va a quedar 64, 4 menos 1x, ¿cierto? Porque estamos hablando 4x al cuadrado menos 1x al cuadrado, vamos a obtener 3x al cuadrado. Ahora necesitamos ir despejando la x de a poco. Vamos a comenzar despejando el 3. Entonces 64 dividido en 3 es igual a x a la 2. Al resolver esto vamos a obtener 21,3 aproximadamente, que sería el valor de x a la 2. Ahora, el exponente es cuadrado, entonces si despejamos la x, este exponente va a pasar acá como raíz. Entonces vamos a obtener 21,3 dentro, ¿cierto?, de una raíz, porque estamos despejando nuestra x. El resultado de eso nos va a dar 4,6 aproximadamente, nuevamente, ¿cierto?, que sería el valor de nuestra x. De esta manera vamos a poder comenzar a reemplazar para calcular nuestro perímetro. Para calcular el perímetro tendremos lo siguiente. El perímetro es la suma de todos los lados de nuestro triángulo equilátero. Entonces vamos a tener 2x más 2x más 2x y solo tendríamos que reemplazar el cálculo que ya hicimos del valor de nuestra x. En este caso nos va a dar 9,2 más 9,2 más 9,2.
Eso nos da como resultado un perímetro de 27,6 centímetros. Ahora, como el resultado lo pedían en milímetros, ahí tenemos el cálculo de 276 milímetros.